buenas, yo le voy a hablar sobre las vanguardias y algunas de sus características. Las vanguardias son una serie de movimientos artísticos como el futurismo, el dadaísmo, surrealismo y el expresionismo, entre otros, que se producen en Europa e Hispanoamérica desde el comienzo del siglo XX y gracias a la Primera Guerra Mundial alcanzaron su esplendor. Sus características son las siguientes: la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos, como por ejemplo está la poesía, que rompe con la métrica y cobran protagonismo a aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. No sé si soy una persona triste, con vocación de alegre o viceversa, o al revés. Lo que sí sé es que siempre hay algo de tristeza en mis momentos más felices, al igual que siempre hay un poco de alegría en mis peores días. Mario Benedetti. Después de haber leído este pequeño poema, continuamos. Está el espíritu de ruptura con la tradición. Las vanguardias cuestionan las tradiciones del arte académico, lo que incluye no solo las metas, sino especialmente los principios de composición. Está la oposición a la representación naturalista. Desde la antigüedad clásica, el arte occidental se había basado en el naturalismo, es decir, en la imitación de la naturaleza o representación del mundo aparente. Las vanguardias se rebelan contra este principio con los siguientes pensamientos elementales: la percepción de que no había nada que no pudiera superarse y superar a los maestros del pasado, el agotamiento del programa iconográfico y también las transformaciones históricas, especialmente sociales y tecnológicas, que cambiaron con la función del arte en la sociedad, por lo que no tenía sentido apegarse a los usos y costumbres del arte decimonónico. Y por último está la búsqueda de la novedad y la originalidad, que las vanguardias pretendían diferenciarse de todos los demás, englobando un conjunto de diversas manifestaciones artísticas dotadas de un sentido, una política grupal, un conjunto de principios estéticos y distintos integrantes. Muy buenas, mi nombre es Francis Neftali y yo le voy a hablar acerca de ciertos detalles importantes de las vanguardias artísticas. En el siglo XIX, Europa se movía en un escenario de transformación y tensiones políticas, económicas y sociales derivadas de la revolución industrial. El capitalismo, el imperialismo, el nacionalismo, la masificación de la sociedad y la secularización. Junto a esto, la invención de la fotografía y más tarde del cine supuso un golpe para las artes. Si hasta entonces el arte occidental se dedicaba a la imitación de la naturaleza, ¿a qué se dedicaría en la era de la reproductibilidad técnica de la imagen? Para los artistas de finales del siglo XIX, crecía la necesidad de encontrar un nuevo sentido al arte, así como la voluntad diferenciadora del estilo. Esto se expresó en el impresionismo, el posimpresionismo, el expresionismo y el fauvismo. Pero, a pesar de sus innovaciones, estos movimientos aún estaban atados a ciertas prerrogativas del arte tradicional. El origen de las vanguardias artísticas. En los jóvenes artistas predominaba la percepción del agotamiento del arte tradicional y una actitud crítica frente al orden ideológico reinante, el cual era de tipo burgués y utilizaba las artes para legitimarse. Valoraban, en cambio, la obra de los artistas fuera de lote, como los postimpresionistas. Algunos jóvenes artistas en diferentes partes de Europa desarrollaban propuestas escandalosas, ansiosos como estaban por renovar las artes y dar un golpe definitivo al gusto burgués. Uno de los primeros fue Pablo Picasso, con el lienzo Las señoritas de Avignon, prefiguración del cubismo. A partir de ese momento comenzaron a surgir las llamadas vanguardias históricas. Los movimientos vanguardistas más importantes fueron el impresionismo, el expresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo.
Muy buenas, mi nombre es Armando Casimiro y hoy les vengo a hablar sobre el impresionismo. El impresionismo es una corriente artística que surge en el último tercio del siglo XIX y se caracteriza por plasmar la realidad como era percibida visualmente, esto es, por estudiar la luz y los mecanismos de percepción óptica de color. Los impresionistas se enfocaban principalmente en el estudio de los modos de percepción óptica de la luz, cuyos efectos son, por demás, instantáneos. Esto los obligó a pintar al aire libre y a trabajar de manera un poco más rápida de lo normal. En contrapartida, fueron maestros de la coloración y la luminosidad. Pintaron directamente en el lienzo sin mezclar los colores en la paleta, aplicando pinceladas gruesas y fragmentadas bajo el principio de complementariedad de colores. Así, al tomar distancia del lienzo, se podía percibir efectos verosímiles de iluminación. Tal y como eran las cosas, los impresionistas no representaban grandes temas históricos, religiosos o mitológicos, sino temas cotidianos como el paisaje urbano y la vida burguesa, que le permitirán explorar la luz y el movimiento. De este modo, hacían énfasis en el lenguaje plástico como valor autónomo y dejaban de lado la valoración del arte en función de sus contenidos, fuera desde un enfoque racionalista, neoclasicismo, emocional, romanticismo o crítico social, realismo. Esto inspiró en las generaciones venideras la voluntad diferenciadora de estilo, como diría Pierre Francastel, sentando las bases para los movimientos de vanguardia del siglo siguiente. Esta tendencia artística se destacó en la pintura, aunque también fue expresada en la escultura, la música y la literatura, entre muchas otras más formas de expresión artística. Muy bien, aclarado qué es el impresionismo, ahora hablaré sobre las características de este. Algunas características del impresionismo como corriente artística son el énfasis en los fenómenos instantáneos de la luz. Otra sería temas cotidianos sin trascendencia, tendencia a la desaparición del dibujo, desaparición del claro oscuro, coloración directa sobre el lienzo, uso de pinceladas como brochazos y puntos para construir efectos de color y, por último, poca o nula profundidad espacial. Todas estas características son las que conforman el movimiento impresionista. Les voy a hablar un poco sobre algunos detalles importantes del impresionismo, en el cual les voy a comenzar con las diversas fuentes en las cuales el impresionismo se influenció, en las cuales se destacan el movimiento realista, que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, que un grupo de artistas del realismo pretendía reflejar la realidad contemporánea, sobre todo la de las clases trabajadoras, urbanas y rurales. También está la pintura del aire libre, que ya se había sido postulada por los artistas de la escuela Barbizon, un grupo simpatizante del realismo que se instalaba en las cercanías de un bosque llamado Fontainebleau. Estos artistas que se dedicaban casi exclusivamente a la pintura de paisajes naturales en el aire libre. También está el tratamiento del color de artistas interiores como Georges Delacroix, William Turner, Diego Velázquez y Francisco Goya. También están las teorías sobre los efectos del color de Eugène Chauvel y Charles Blanc, quienes estudiaron los fenómenos relacionados con la luz y el color, la influencia de los colores entre sí y las relaciones entre primarios, secundarios y subcomplementarios. En estos detalles también se encuentran los artistas más importantes de este movimiento, en el cual se encuentra Claude Monet, uno de los miembros fundadores, quien fue el único de todos que continuó con la investigación del impresionismo hasta el final de su vida. También exploró los efectos de la luz y el color sobre los objetos en numerosas series de cuadros acerca del mismo tema, pero en diferentes momentos. También está Pierre-Auguste Renoir, quien tuvo un gran interés por la figura humana y también le interesaba plasmar situaciones que él disfrutaba de la vida en obras serenas y bellas. También está Berthe Morisot, una de las pocas mujeres participantes del movimiento, quien fue una activa organizadora de la Sociedad de Artistas y de sus exposiciones.
También se encuentran las obras destacadas del impresionismo, de las cuales se encuentra, o les voy a hablar, la de Claude Monet, llamada Sol Naciente, creada en el 1872 sobre la técnica óleo sobre lienzo, con un tamaño de 48 por 63 centímetros, ubicada en el Museo Marmottan Monet en París. También se encuentra la obra de Pierre-Auguste Renoir, llamada El baile en el Moulin de la Galette, creada en el 1876 sobre la técnica óleo sobre lienzo, con un tamaño de 171 por 175 centímetros, ubicada en el Museo d'Orsay en París. Y también la de Bert Morisot, llamada La Cuna, que creada en el 1872 sobre la técnica óleo sobre lienzo, con un tamaño de 56 por 46 centímetros, ubicada en el Museo d'Orsay, París.